con Francisco Rivas. Él es director del Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, siempre dispuesto con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo te va? Buena tarde. Un gusto estar contigo y con tu auditorio, querido Pepe. Gracias. Ayer, de verdad, pone los pelos de punta lo que señalaban. Haznos un gran resumen de la advertencia que están lanzando ustedes, entre otras organizaciones, Causa en Común o el Observatorio Ciudadano que tú encabezas. Pues precisamente uno de los aspectos que fuimos convocados fue analizar qué sigue en el caso específico de Guerrero y de Acapulco, de Coyuca de Benítez, pero en general de Guerrero. Y como sabemos, Guerrero es una de las entidades con las peores instituciones, con las instituciones más débiles, no solo de seguridad y justicia, sino en general. Es un estado que históricamente ha tenido un empobrecimiento, que depende prácticamente de los ingresos que se dan en Acapulco como un puerto turístico. Y entonces, obviamente, a la luz de los saqueos que hubo, de la acción del crimen organizado que hubo la noche después del meteoro, es decir, el 26 de octubre, que vimos una operación sistemática de la delincuencia organizada por llevarse cajeros, por intentar abrir bóvedas, por saquear negocios en donde la verdad es que creo que todos entenderíamos el saqueo de alimentos y medicamentos. Lo que no queda claro es por qué saquean televisiones, PlayStation, equipos y motonetas para los hijos de la alcaldesa de Acapulco, como vimos en imágenes. Entonces, pues sí resulta muy preocupante porque en un estado donde fallan las instituciones, alguien ocupará ese espacio. Y ese alguien que ocupa el espacio, pues es la institución, la organización criminal que está ahí posicionada y controlada desde el mercado de las drogas, la trata de personas, la extorsión presencial, que podía ser de nuevo este cobro de derecho de piso, pero también ese control de los mercados lícitos a través de la coacción, de generar monopolios ilegales, de impedir la venta de productos, de impedir la distribución de productos, como ocurrió este año cuando hubo un desabasto de pollo y de huevo sucesivo precisamente a ese control de los mercados. Entonces, en ese contexto nos preocupa mucho, uno, que no haya un plan. Hasta la fecha no estamos viendo un plan claro de qué se piensa hacer y cómo se piensa reconstruir el puerto. La oportunidad que significa, la oportunidad perdida que significa que los gobiernos asuman su responsabilidad y aprovechen para mejorar las condiciones de infraestructura, sobre todo del Acapulco, donde vive la gente de Acapulco. No hablemos de la zona costera, no hablemos de la zona diamante, hablemos verdaderamente donde vive la mayor parte de acapulqueños que están en condiciones absolutamente de deterioro y abandono. Ahí es donde hay que llevar instituciones, ahí es donde hay que reconstruir, sí, rápidamente, pero con una idea clara de dónde vamos, porque de nuevo, un espacio que dejas libre lo va a ocupar alguien y ese alguien es la delincuencia. Los damnificados, en pocas palabras, están en la mira del crimen organizado. ¿Cuáles son los grupos que están actuantes, presentes, aunque ha habido efecto cucaracha? Es decir, el huracán logró que muchos sicarios, en fin, delincuentes, huyeran al estado de Morelos, al estado de Michoacán, al estado de México, momentáneamente, pero sigue siendo Acapulco un botín y lo seguirá siendo una vez que avance paulatinamente la reconstrucción. ¿Cuáles son los grupos que en este momento, como en su momento lo tuvo el grupo de Beltrán Leiva, en este momento, quiénes están presentes? ¿Cártel Jalisco? En fin. Bueno, los dos principales cárteles del país, que Sinaloa y Jalisco, están presentes en el territorio, evidentemente. Tenemos un grupo, una serie de grupos que tú sabes tienen siglas y denominaciones muy diferentes, desde los Rojos, los Ardillos, el SIDA, Guerreros Unidos, que pues entre otras cosas sabemos las implicaciones históricas que tiene este grupo en la zona, y hay otros grupos y bandas que están ahí operando. Efectivamente es una diversidad de actividades criminales y de grupos criminales que intentan apoderarse del territorio, que intentarán apoderarse también de las nuevas instituciones y de las nuevas actividades que se generen en la entidad. A mí, de nuevo, lo que me preocupa es dónde está el Estado en todo esto, porque los delincuentes nunca pierden. Hay que considerar que un grupo delictivo
es el ejemplo del actor económico racional descrito en los libros. Son capaces de entender qué sí funciona y qué no funciona, qué es económicamente conveniente y qué no lo es, y se mueven con una rapidez extrema y se adaptan con una rapidez extrema a las necesidades para seguir obteniendo recursos y seguir creciendo. Me estás queriendo decir de alguna manera, Francisco, me estás queriendo decir de alguna manera, Francisco, que de poco van a servir los cuarteles de la Guardia Nacional que van a ser instalados, según se anunció, por parte del gobierno federal. Pues no necesariamente de poco. O sea, a ver, a mí me preocupa que la Guardia General en general no es una institución que ha dado grandes resultados. De hecho, INEGI lo señala con claridad, que prácticamente con 5 veces más elementos respecto a los que tenía la Policía Federal, obtienen 8 veces menos resultados que la Policía Federal. Entonces, en realidad no es per se que estemos diciendo la Guardia Nacional no va a lograr tener efectos, es que al no haber un plan específico no sabemos qué efectos se quiere tener ni cómo se van a evitar lo que no se ha evitado en estos días. Nosotros, precisamente a partir no solo del encuentro que tuvimos ayer, sino en esta atención que damos a las víctimas, pues hemos hablado con empresarios que nos cuentan que les robaron desde los plafones hasta los excusados que arrancaron de los negocios damnificados. Entonces, ahí donde no hubo una atención de la Guardia Nacional a frenar una serie de saqueos que, insisto, no son saqueos de hambre, no son saqueos de una necesidad, son un ejercicio de violencia, son una rapiña, es un acto criminal. Ahí es donde no vimos en ningún momento las fuerzas federales asumir con responsabilidad, porque esto sigue ocurriendo todos los días en las casas, en lo que quedó de las casas, en lo que quedó de los negocios, y ahí se desamparó completamente a los acapulqueños. Y precisamente por eso hoy presentamos un estudio que habla sobre los daños que tenemos por haber desarticulado las instituciones de seguridad, es decir, cuánto nos costó deshacernos de Policía Federal, crear una Guardia Nacional, la fallida reforma de la FGR, el desmantelar el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el debilitar la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la CNDH, el dejar por 4 años consecutivos a las policías municipales sin un centavo para su fortalecimiento, el reducir en un 30-40% los recursos de policías y fiscalías estatales, es decir, desmantelar todo el aparato de seguridad que tenemos a nivel nacional. Y ahí donde queda muy claro que si no hay un plan, no hay una forma de supervisar y no están los recursos suficientes para llevar a cabo un plan, pues las cosas se empeoran. Y hoy el país se encuentra peor que nunca. Estamos apenas en el 5º año de gobierno, estamos por cerrar esta administración y ya tenemos 110 homicidios por cada 100,000 habitantes, que son muchos más respecto a los 103 homicidios que se tuvo en todo el sexenio de Peña, es decir, en los 72 meses de Peña, y muchísimo más que los 90 homicidios por cada 100,000 habitantes de todo el sexenio de Calderón. Entonces, si entendemos esto, sumamos que hay 46,000 personas registradas como desaparecidas en nuestro país en este sexenio, que son más de las que se registraron en los últimos 2 sexenios juntos, que la extorsión se encuentra en máximos históricos, que hay un debilitamiento institucional, pues entendemos que si no tenemos un plan y si ahora las candidatas a la presidencia, los candidatos a las gubernaturas, quienes quieran contender por un lugar en el Senado y en la Cámara de Diputados, no tienen claridad de hacia dónde tenemos que ir como país, pues lo que puede suceder es solo que vaya a empeorar. Este gobierno ya cierra como un fracaso en materia de seguridad, pero el fracaso todavía puede ser mayor si seguimos en esta ruta. Te agradezco mucho, Francisco Rivas, el que nos hayas permitido esta conversación. Estaremos atentos con la perspectiva que tienen ustedes en el Observatorio Ciudadano. Que estés muy bien.